El autobús 515 hacia el centro de Baltimore avanzaba lentamente por la ciudad, cargado de trabajadores ansiosos por llegar a casa. Dentro, el aire era pesado, impregnado del zumbido de conversaciones murmuradas y el rechinar ocasional de los frenos. Entre los pasajeros, un anciano afroamericano tomó asiento cerca del frente. Sus manos ásperas y curtidas por los años descansaban sobre un bastón que parecía tan lleno de historia como él. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Vestía ropa sencilla, una chaqueta desgastada y pantalones perfectamente planchados. Un conjunto que hablaba más de dignidad que de ostentación. A primera vista, no llamaba mucho la atención. Era el tipo de persona que uno miraría y olvidaría rápidamente, como parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, había algo en su postura que lo diferenciaba. Se sentaba erguido, con la mirada fija y serena, como si ningún peso del mundo pudiera doblarlo. Una leve arruga en su frente insinuaba que había vivido más tormentas de las que dejaba entrever. 3 asientos más atrás, un grupo de adolescentes subió al autobús. Su risa resonó con fuerza, cargada de la despreocupación característica de la juventud. Avanzaron con un andar desinhibido, escaneando el autobús en busca de su próximo entretenimiento. Uno de ellos, un chico alto con una sudadera roja, se fijó en el anciano. Sus ojos brillaron, no con respeto, sino con malicia. Dio un codazo a sus amigos y murmuró algo que desató una ola de risitas burlonas. El anciano, inmóvil, continuó mirando por la ventana mientras las calles de la ciudad pasaban borrosas. Si escuchó los murmullos, no dio señales de haberlo hecho, pero los chicos no estaban satisfechos con las burlas discretas. Querían una reacción. «Oye, viejo», gritó el chico de la sudadera roja, su voz cortando el murmullo del autobús. «¿Perdiste tu andador o qué? Estás esperando que alguien te lleve a casa, ¿eh?» Un murmullo de tensión recorrió el autobús. Algunos pasajeros miraron a los chicos, otros al anciano. La mayoría, sin embargo, agachó la cabeza, fingiendo no haber escuchado nada. El anciano ajustó ligeramente su posición en el asiento, pero no respondió. Su mirada seguía fija en el paisaje más allá del cristal. El chico de la sudadera roja sonrió, animado por la aparente falta de resistencia. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente mientras el autobús pasaba por un bache. «¿Qué pasa, abuelo? ¿Se te comió la lengua el gato?», añadió, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona. El bastón en las manos del anciano permaneció inmóvil, pero sus dedos, callosos y firmes, se apretaron ligeramente alrededor de la madera gastada. Su expresión permaneció serena y en sus ojos destelló algo efímero. Paciencia, quizá. Giró lentamente la cabeza, lo justo para encontrarse con la mirada del chico, y en ese breve instante algo cambió. No había ira en su mirada, ni miedo, solo una fuerza tranquila, inquebrantable, que parecía estabilizar el aire a su alrededor. El chico titubeó por un breve segundo, pero su orgullo no le permitió detenerse. El autobús continuó su trayecto, avanzando entre los ruidos de la ciudad. Los pasajeros permanecían en silencio, atentos a la escena que se desarrollaba, pero sin atreverse a intervenir. La tensión era palpable, como un hilo invisible que envolvía el aire y lo volvía pesado. El chico de la sudadera roja, alentado por las risitas de sus amigos, inclinó más su postura hacia el anciano como si intentara desafiar su calma. «¿Qué pasa, viejo? ¿Te crees mejor que nosotros?», dijo, con un tono que buscaba provocar. Su risa resonó como un eco forzado, mientras miraba a sus compañeros buscando aprobación. Uno de ellos, un chico corpulento con una gorra hacia atrás, agregó: «Probablemente ni siquiera nos escucha. Seguro necesita un audífono, ¿no, abuelo?». El anciano,
con el bastón firme entre sus rodillas, no mostró emoción alguna. Su rostro permaneció tranquilo, casi indiferente, pero sus manos, curtidas por años de trabajo y experiencias, se apretaron un poco más contra la madera desgastada. Sus ojos, que aún miraban por la ventana, parecían perdidos en un recuerdo distante. En el pasillo opuesto, una joven desplazó su peso incómodamente en el asiento, lanzando una mirada rápida hacia los adolescentes antes de bajar la vista a su teléfono. A su lado, un hombre de traje gris ajustó su corbata y fingió leer el periódico, aunque era evidente que estaba al tanto de lo que sucedía. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. El chico de la sudadera roja notó el silencio de los demás pasajeros y lo tomó como un estímulo. Su sonrisa se ensanchó mientras se dirigía al anciano con un tono burlón. «Mírenlo, seguro piensa que es algún tipo de rey. ¿O qué, abuelo? ¿Nos vas a nombrar caballeros con ese bastón?» La burla provocó otra ronda de risas entre los adolescentes. Sin embargo, esta vez, las carcajadas fueron menos fuertes, menos seguras. Algo en la quietud del anciano comenzaba a incomodarlos, aunque ninguno lo admitiera. Finalmente, el autobús frenó en un semáforo. El ligero temblor silenció momentáneamente el bullicio. Fue entonces cuando el anciano habló por primera vez. Su voz era baja pero firme, como el crujido de una rama que resiste el peso del viento. El respeto es una lección que algunos solo aprenden por las malas. Sus palabras se deslizaron por el aire como una cuchilla. Fueron simples, pero cargadas de un peso que resonó en cada rincón del autobús. Por un instante, los adolescentes intercambiaron miradas, sorprendidos por la respuesta. El chico de la sudadera roja, no dispuesto a perder su autoridad frente a sus amigos, forzó una risa sarcástica. «Ah, ya habla», exclamó, su tono goteando con desprecio. «Respeto. Eso es gracioso viniendo de alguien que ni siquiera puede levantarse por sí mismo». El anciano giró su cabeza hacia él, esta vez con más intención. Su mirada era fija, casi impenetrable, como si viera a través del chico. «¿Crees que la fuerza está en gritar más alto?», preguntó, con una calma que hizo eco en el autobús. «No tienes idea de lo que significa la verdadera fuerza». El silencio se hizo más profundo. Los pasajeros, que hasta ahora habían sido meros espectadores, parecían incapaces de desviar la mirada. Incluso los amigos del chico en la sudadera roja comenzaron a removerse incómodos en sus asientos, sus risas desvaneciéndose en murmullos nerviosos. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. El semáforo cambió a verde y el autobús avanzó de nuevo. El chico, aún decidido a no retroceder, dio un paso hacia el anciano, inclinándose lo suficiente como para invadir su espacio personal. «¿Y por qué no me lo demuestras?», dijo con una sonrisa burlona, tratando de esconder el nerviosismo que comenzaba a filtrarse en su voz. «Vamos, abuelo, muéstrame qué tan fuerte eres». El anciano suspiró, un suspiro largo y medido, como si estuviera reuniendo paciencia. Sus ojos, tranquilos pero inquebrantables, se enfocaron en el chico, y en ese momento todos supieron que algo estaba por suceder. El anciano se enderezó lentamente en su asiento, colocando el bastón de pie junto a él. Su mirada permanecía fija en el chico de la sudadera roja, no con enojo, sino con una calma que parecía inquebrantable. Cada movimiento suyo era deliberado, cargado de una tranquilidad que contrastaba con la impaciencia juvenil de su provocador. «¿Quieres que te lo demuestre?», preguntó, su voz profunda resonando como un eco en el autobús lleno pero silencioso. «Muy bien, te lo enseñaré, pero no de la manera que crees».
El chico vaciló por un instante, confundido por la respuesta inesperada. Había esperado una reacción explosiva, algo que le permitiera reafirmar su dominio ante sus amigos. Pero la serenidad del anciano lo desconcertaba. Era como si el hombre estuviera viendo más allá de su actitud arrogante, más allá de las palabras que buscaban ofender. Los demás pasajeros observaban con atención, algunos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Una mujer mayor murmuró algo al hombre a su lado, pero ninguno de los dos intervino. El conductor, desde el espejo retrovisor, también echó un vistazo rápido, pero permaneció concentrado en la carretera. El anciano tomó el bastón y con movimientos controlados se levantó de su asiento. Su figura no era imponente, pero la manera en que se sostuvo, con el peso distribuido con equilibrio y determinación, proyectaba una presencia que llenó el espacio. Sus manos, curtidas por años de trabajo y experiencias, se aferraron al bastón como si fuera una extensión natural de sí mismo. La fuerza no es alzar la voz o intimidar a otros, dijo, mirando directamente al chico de la sudadera roja. La verdadera fuerza está en la disciplina, en el respeto, en la capacidad de controlar tus impulsos, incluso cuando podrías dejarlos correr libres. El chico intentó reír, pero su risa sonó vacía, nerviosa. ¿Y qué me vas a enseñar, abuelo? ¿Cómo caminar con un bastón? Dijo, tratando de sonar seguro, pero con una nota de inseguridad filtrándose en sus palabras. El anciano dio un paso hacia él, pausado pero firme. ¿Sabes lo que significa cargar con las memorias de hombres que ya no están aquí para contar sus historias? Preguntó, su tono más bajo, casi confidencial, pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por todos en el autobús. ¿Sabes lo que es caminar cada día sabiendo que debes honrar su sacrificio con cada acción que tomas? El chico retrocedió ligeramente, sorprendido por el cambio de tono. Sus amigos, que hasta ahora se habían mantenido como espectadores cómplices, comenzaron a mirar hacia otro lado, incómodos con la intensidad del momento. «Esto no es sobre mí ni sobre ti», continuó el anciano, sin apartar su mirada del chico. «Es sobre lo que decides hacer con tu vida. Hoy elegiste el camino fácil, la burla, el desprecio. Pero te digo algo. Ese camino no lleva a ningún lado, y si sigues por él, aprenderás estas lecciones de la manera más difícil». El chico abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Era como si la firmeza y la verdad en las palabras del anciano hubieran perforado la fachada de arrogancia que llevaba puesta. Por primera vez, sus ojos mostraron una chispa de duda, de introspección. Los pasajeros permanecían en silencio, inmóviles. La tensión del autobús no era de incomodidad, sino de una atención casi reverente. Nadie quería interrumpir lo que claramente se había transformado en algo más grande que un simple enfrentamiento. Finalmente, el anciano dio un paso atrás, apoyándose de nuevo en su bastón. «Toma tu asiento», dijo con calma, pero con una autoridad que no admitía réplica. «Y piensa en lo que acabo de decir. No lo hago por mí, lo hago por ti». El chico, incapaz de sostener la mirada del anciano, asintió débilmente. Se giró lentamente y regresó a su asiento sin decir una palabra. Sus amigos lo siguieron, su confianza desmoronándose junto con la burla que antes los había unido. Los pasajeros del autobús permanecían en silencio, el eco de las palabras del anciano reverberando en sus mentes. Aunque el enfrentamiento había terminado, el impacto seguía ahí, palpable, en el aire cargado de introspección. Una mujer de mediana edad, sentada cerca del frente, giró ligeramente hacia el anciano. Su expresión era una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por su fortaleza y vergüenza por no haber intervenido antes. «Señor, eso fue impresionante», dijo con voz suave, casi temerosa de romper la solemnidad que envolvía el autobús. El anciano se giró hacia ella, su rostro sereno.
Asintió ligeramente. No fue impresionante, respondió con un tono pausado. Fue necesario. La mujer parecía reflexionar sobre sus palabras, bajando la mirada mientras jugueteaba con el borde de su bolso. Cerca de ella, un joven con auriculares alrededor del cuello se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de curiosidad. «Usted fue soldado, ¿verdad?», preguntó con un tono vacilante pero respetuoso. El anciano lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y orgullo. «Sí», dijo simplemente, «Vietnam». El joven asintió lentamente, como si esa simple palabra explicara todo. Sus manos se entrelazaron nerviosamente mientras miraba hacia el suelo. «Mi abuelo también estuvo allí, pero nunca hablaba de ello. Siempre decía que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado», añadió en voz baja. El anciano sostuvo la mirada del joven, su expresión suavizándose. «Algunas cosas se quedan en el pasado», dijo, «pero otras, las que nos enseñan lo que significa realmente vivir y respetar, se quedan con nosotros para siempre. Esas son las historias que necesitamos compartir, aunque duelan». El joven pareció absorber esas palabras, asintiendo lentamente mientras regresaba a su asiento. A su alrededor, otros pasajeros miraban al anciano con una nueva perspectiva, como si de repente se dieran cuenta de que el hombre que al principio parecía una figura insignificante, cargaba con un peso mucho mayor de lo que podrían imaginar. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. En la parte trasera del autobús, el grupo de adolescentes había perdido toda su energía burlona. Red Hoodie, que hasta hace unos minutos había liderado las provocaciones, miraba fijamente por la ventana, su expresión perdida en sus propios pensamientos. Uno de sus amigos, el chico robusto con la gorra al revés, finalmente rompió el silencio. «¿Crees que lo que dijo era cierto?», susurró, aunque el sonido parecía resonar en la quietud del autobús. Red Hoodie no respondió de inmediato. Su orgullo todavía luchaba contra la vergüenza que había comenzado a asentarse en su pecho. Finalmente murmuró: «No lo sé, pero creo que sí. Se sentía real». El robusto asintió, y el grupo cayó de nuevo en silencio. No había bromas ni risas, solo el peso de una lección que ninguno de ellos esperaba aprender. Cuando el autobús llegó a la siguiente parada, el anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Sus movimientos eran medidos, pero su postura seguía siendo recta, como un símbolo de su resistencia interna. Antes de salir, se giró hacia los pasajeros, mirando a cada uno con una calma que transmitía tanto autoridad como humanidad. «El respeto», dijo, su voz resonando con claridad en el espacio cerrado, «no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. Tengan eso en mente». El conductor abrió las puertas con un leve siseo y el anciano salió, su figura desapareciendo lentamente en la acera. El autobús permaneció en silencio mientras avanzaba, los pasajeros aún procesando lo que acababan de presenciar. Mientras el autobús continuaba su camino por las calles de Baltimore, los pasajeros permanecían en un silencio reflexivo. La experiencia que acababan de presenciar resonaba profundamente en cada uno de ellos, como si el anciano no solo hubiera hablado con los jóvenes, sino con todos los presentes. Los chicos, que antes reían con insolencia, ahora se veían serios y tensos. El aire de superioridad de Red Hoodie había desaparecido por completo. En su lugar había un joven que no podía apartar los ojos de la ventana, perdido en sus pensamientos. Finalmente, el chico robusto con la gorra al revés habló de nuevo. «Nunca había pensado en eso», dijo en voz baja mirando a sus amigos. «En lo que otras personas han pasado, como «¿y si ese fuera mi abuelo?», uno de los otros chicos, más joven, frunció el ceño y jugueteó nerviosamente con las tiras de su mochila. «Yo tampoco. Solo quería, no sé,
bromear. No creí que fuera algo tan serio. Red Hoodie soltó un largo suspiro, todavía mirando hacia la calle. Finalmente, se volvió hacia sus amigos, su voz suave pero cargada de algo nuevo. Remordimiento. Creo que metimos la pata. Grande. El grupo asintió silenciosamente, cada uno cargando con su propia reflexión sobre lo sucedido. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un reconocimiento tácito de que algo importante había ocurrido, algo que probablemente recordarían por mucho tiempo. En otro rincón del autobús, una mujer mayor se ajustó las gafas, limpiándose los ojos con un pañuelo. Se inclinó hacia el hombre que estaba a su lado, susurrando con un tono apenas audible. Me hubiera gustado tener el valor para decir algo, pero él lo manejó tan bien. El hombre, un ejecutivo con traje gris, asintió lentamente. Es cierto. Creo que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuánto callamos hasta que vemos a alguien como él actuar. Cerca de ellos, la joven con el teléfono, que antes había evitado mirar el enfrentamiento, deslizó su móvil de vuelta a su bolso. Había pasado el resto del trayecto pensando en el anciano y en su propia inacción. ¿Por qué no hice algo?, pensó para sí misma. No estaba segura de si lo que sentía era vergüenza, admiración o una mezcla de ambas. Mientras el autobús avanzaba, una idea comenzó a germinar en su mente. La próxima vez que vea algo injusto, no me quedaré callada. El joven con auriculares, que había hablado sobre su abuelo, continuó observando el lugar donde el anciano se había bajado. Algo en las palabras del veterano lo había tocado profundamente. Sacó su teléfono y marcó un número que no usaba con frecuencia. «Hola, abuelo», dijo cuando una voz anciana respondió al otro lado. «Solo quería saludarte y también preguntarte algo. ¿Podemos hablar sobre tu tiempo en Vietnam?» «Creo que nunca te lo pregunté antes». La voz del otro lado guardó silencio por un momento antes de responder. «Claro, hijo. Siempre pensé que no querrías saberlo. Pero si estás listo, estoy aquí para contarte lo que quieras saber». El autobús finalmente llegó a su destino. Los pasajeros comenzaron a descender uno por uno, pero el aire seguía cargado de un sentimiento de respeto mutuo. Algunos intercambiaron miradas y pequeños asentimientos, como si reconocieran que compartían algo importante, aunque no estuvieran seguros de cómo ponerlo en palabras. Red Hoodie fue el último de su grupo en bajar. Mientras caminaba hacia la esquina de la calle, se detuvo mirando hacia atrás al autobús. Las palabras del anciano resonaron en su mente. El respeto no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. Con un suspiro, metió las manos en los bolsillos y siguió su camino, pero algo en su postura era diferente. La lección que había aprendido no se borraría fácilmente. Aquella noche, los pasajeros del autobús contarían esta historia a sus familias, a sus amigos, a cualquiera que los escuchara. No era solo la historia de un anciano defendiendo su dignidad, era una lección de humanidad que todos habían aprendido juntos. El respeto y la empatía, pensaron algunos, eran armas más poderosas que cualquier otra cosa. Y en ese pequeño espacio rodante, una chispa de cambio se había encendido. Los días posteriores a aquel viaje en el autobús trajeron consigo transformaciones sutiles, pero profundas, en los protagonistas de la historia. Aunque para muchos la escena quedó grabada como un recuerdo pasajero, para algunos significó un cambio tangible en su perspectiva de vida. La tarde siguiente, Red Hoodie, cuyo nombre real era Darren, se encontró sentado solo en un parque cercano. Su pandilla de amigos no se había reunido como de costumbre, probablemente debido a la incomodidad latente después del incidente en el autobús. Mientras observaba a los niños jugando en los columpios, las palabras del anciano seguían repitiéndose en su mente.
Por primera vez, Darren sacó su cuaderno escolar, un objeto que rara vez usaba fuera de la escuela, y comenzó a escribir. Era una lista. Respetar a las personas mayores. Pensar antes de hablar. Ser más agradecido. Mientras escribía, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Claridad. Decidió que necesitaba disculparse de verdad, pero no sabía cómo encontrar al anciano, así que hizo lo único que se le ocurrió. Prometió a sí mismo que actuaría con respeto y empatía hacia los demás a partir de ese día. La joven que había permanecido en silencio durante el incidente decidió dar un paso adelante. Inspirada por la valentía del anciano, se ofreció como voluntaria en una organización comunitaria local que trabajaba con veteranos. Al llenar el formulario de inscripción, recordó las historias que su abuelo había compartido sobre sus amigos que nunca regresaron de la guerra. Durante su primera reunión con los veteranos, escuchó relatos de sacrificios y pérdidas que la conmovieron profundamente. Uno de los hombres, al notar su interés, le dijo: «Gracias por escuchar. Muchas veces sentimos que nuestras historias se pierden con el tiempo». Ella asintió, decidida a ser una voz para aquellos que habían sido ignorados durante tanto tiempo. Lo que comenzó como una acción motivada por un incidente en un autobús se convirtió en una dedicación a largo plazo. El anciano, cuyo nombre era Arthur, no se detuvo a reflexionar demasiado sobre el impacto de aquel día en el autobús. Para él, había sido otro ejemplo de hacer lo correcto, pero al día siguiente, mientras caminaba por su barrio, un joven con auriculares se le acercó tímidamente. «Señor, ¿puedo caminar con usted?», preguntó. Arthur lo miró con curiosidad y asintió. A medida que caminaban, el joven le habló sobre su abuelo y las historias que nunca había escuchado. Arthur compartió algunas de sus propias experiencias en Vietnam, no como una lección, sino como una conversación entre generaciones. «Siempre hay algo que aprender de los demás, chico», dijo Arthur al final del paseo. «Y siempre hay algo que enseñar». El joven se despidió, pero volvió cada semana para caminar con Arthur, escuchando y aprendiendo. Lo que comenzó como una simple charla se convirtió en un vínculo intergeneracional que ayudó a ambos a sanar de maneras inesperadas. El autobús 515 se convirtió en un símbolo para los pasajeros regulares. Aunque muchos nunca volvieron a ver al anciano, sus palabras y acciones permanecieron como un recordatorio de lo que significaba ser fuerte de verdad. El conductor, que había permanecido en silencio durante el incidente, colocó discretamente un pequeño cartel junto al espejo retrovisor que decía: «Respeto, gratuito, pero invaluable». Cada día los pasajeros lo veían y para algunos era un recordatorio de lo sucedido aquella tarde. Aquella tarde no solo fue una confrontación, fue una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones. Darren, la joven voluntaria, el anciano y los demás pasajeros aprendieron que el respeto y la dignidad no son solo palabras vacías, sino valores fundamentales que pueden transformar vidas. Para quienes lean o escuchen esta historia, queda una pregunta. ¿Qué harías tú si estuvieras en ese autobús? ¿Permitirías que el miedo te impidiera actuar? ¿O elegirías la valentía de defender lo correcto, como lo hizo Arthur? Las lecciones de respeto y humanidad están a nuestro alrededor, esperando ser aprendidas. Días después del incidente en el autobús, las ondas de aquel momento seguían extendiéndose en las vidas de quienes estuvieron presentes. Era como si las palabras del anciano hubieran dejado una semilla en cada uno, germinando de maneras inesperadas. Darren, conocido entre sus amigos como Red Hoodie, no podía quitarse de la cabeza las palabras del anciano. Esa noche, en su habitación, sacó de una caja olvidada una vieja fotografía de su abuelo. Vestía un uniforme militar, con una mirada firme y serena,
parecida a la del hombre del autobús. «¿Qué dirías de mí ahora, abuelo?», murmuró, sintiendo una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Al día siguiente, Darren decidió cambiar algo. Durante la tarde, pasó por el parque donde los niños jugaban al fútbol. Vio a un anciano tratando de cargar una bolsa pesada y por primera vez en mucho tiempo actuó sin dudar. «Déjeme ayudarle, señor», dijo, levantando la bolsa con facilidad. El hombre, sorprendido, le dio las gracias, y aunque era un gesto simple, Darren sintió algo diferente: satisfacción genuina. Por primera vez entendió que pequeños actos podían cambiar mucho, no solo para otros, sino también para él mismo. Los amigos de Darren también sintieron el impacto del incidente. Aunque no hablaban abiertamente sobre ello, sus bromas habían perdido su filo cruel. Uno de ellos, el chico con la gorra al revés, decidió unirse a un programa de tutoría en la escuela local. Al principio, lo hizo porque pensó que sería una forma de ocupar su tiempo, pero pronto descubrió que enseñar a otros era más gratificante de lo que esperaba. «Se siente bien ser útil, ¿sabes?», le confesó a Darren días después. «Sí, lo sé», respondió Darren, sorprendiéndose a sí mismo. Arthur, el anciano del autobús, seguía con su rutina habitual, caminando por su vecindario y visitando su café favorito. Sin embargo, ahora había algo diferente. Gente que antes apenas le dirigía la palabra comenzó a saludarlo, agradeciéndole por lo que había hecho en el autobús. «No hice nada especial», decía él con una sonrisa. «Solo les di un recordatorio. Un día, mientras tomaba su café, se le acercó un joven con una libreta. ¿Podría contarme más sobre Vietnam? Estoy haciendo un proyecto para la escuela», preguntó tímidamente. Arthur asintió y pasó la siguiente hora compartiendo historias, no solo de guerra, sino de camaradería, sacrificio y lecciones de vida. Al final, el joven le dio las gracias, prometiendo que contaría esas historias con respeto y orgullo. El autobús 515, que antes era solo otro medio de transporte, ahora tenía un aire distinto. Los pasajeros regulares se saludaban más, como si el incidente hubiera roto alguna barrera invisible. Incluso el conductor parecía más consciente de la dinámica dentro del autobús, asegurándose de que todos se sintieran seguros. Un día, una pequeña placa apareció junto al parabrisas delantero. Decía: «Respeto y dignidad, siempre en este autobús». Nadie sabía quién la había colocado, pero a nadie le importó. El mensaje era claro, y todos parecían estar de acuerdo. Arthur siempre había creído que las lecciones más valiosas no se enseñan con gritos ni violencia, sino con firmeza y ejemplo. Aquel día en el autobús había sido solo otro momento en su vida, pero para los demás había sido un punto de inflexión. Los pasajeros, los adolescentes, el joven con auriculares, todos llevaron algo de esa experiencia con ellos. Algunos cambiaron de inmediato, otros lo harían con el tiempo, pero todos recordaban las palabras del anciano: «La bondad y el respeto no cuestan nada, pero su ausencia puede costarte todo». Y así, la historia del anciano del autobús no terminó con su descenso en la esquina. Su mensaje siguió viajando, encontrando nuevos oídos, nuevas mentes y nuevos corazones, transformando lentamente un simple acto de coraje en una cadena de compasión y humanidad. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un like aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver.